Javier Torres, un hombre de 35 años, caminaba por las bulliciosas calles de Ciudad de México, con el peso de la frustración en sus hombros. Desde joven había soñado con ser un empresario exitoso, pero los años pasaban y apenas lograba sobrevivir con su pequeño negocio de venta de artesanías. Su mente estaba llena de frases como el dinero es la raíz de todos los males y los ricos son deshonestos. Sin darse cuenta, sus propias creencias lo mantenían atrapado en un ciclo de escasez. Aquella tarde, después de un día de ventas decepcionantes, se encontró con su viejo amigo Ricardo en un café del centro. Ricardo, con un traje elegante y un reloj caro, contrastaba con la ropa sencilla de Javier. Javier, no es el mundo el que te impide avanzar, sino tu propia forma de pensar, le dijo con seriedad mientras revolvía su café. Javier frunció el ceño, sintiéndose atacado, pero algo dentro de él despertó. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Javier con escepticismo. Ricardo suspiró y apoyó los codos en la mesa. Mira, cuando éramos jóvenes, ambos teníamos sueños grandes. La diferencia es que yo entendí que para lograr algo grande, tenía que cambiar mi mentalidad sobre el dinero. No puedes atraer riqueza si crees que es algo malo. Javier rió con amargura. Eso suena a esas charlas motivacionales que venden humo. Yo trabajo duro, pero la vida no me da oportunidades. Ricardo sacó su teléfono y mostró una foto de su primera oficina, un espacio diminuto con muebles baratos. Yo también empecé desde abajo, pero decidí aprender de quienes ya habían tenido éxito. Hay seminarios y libros que pueden cambiar tu forma de ver las cosas, pero si sigues pensando que el dinero es el problema, nunca vas a tenerlo. Javier se quedó en silencio, removiendo su propio café. Esa noche, en casa, no pudo dejar de pensar en lo que Ricardo le había dicho. Miró alrededor de su pequeño apartamento y sintió una punzada de insatisfacción. Había trabajado toda su vida, pero nunca había logrado más allá de la supervivencia. ¿Y si Ricardo tiene razón?, pensó. A la mañana siguiente, Javier tomó una decisión. Asistiría a un seminario de mentalidad financiera que Ricardo le había recomendado. Aunque aún dudaba, algo dentro de él le decía que tenía que intentarlo. Sin saberlo, ese sería el primer paso en la transformación de su vida. El día del seminario, Javier se despertó con una mezcla de emoción y escepticismo. Mientras se preparaba, Sofía, su esposa, lo observó con curiosidad. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó mientras se acomodaba en la mesa con una taza de café. Voy a un seminario sobre mentalidad financiera. Ricardo me lo recomendó, respondió Javier sin mirarla directamente. Sabía que su esposa no compartía su entusiasmo por ese tipo de cosas. Sofía frunció el ceño. ¿En serio? Esos eventos solo son para sacarle dinero a la gente. Si realmente quieres mejorar nuestro negocio, podríamos usar ese dinero para comprar más mercancía o mejorar la tienda. Javier suspiró. Solo quiero intentarlo. Algo tiene que cambiar. Sofía, llevamos años trabajando sin parar y apenas avanzamos. Sofía negó con la cabeza, pero no insistió. Solo no te dejes engañar. La conversación pesaba en la mente de Javier mientras tomaba el metro hacia el centro de conferencias. Al llegar, se encontró con una multitud diversa, empresarios, jóvenes soñadores y personas como él, con un deseo silencioso de cambiar sus vidas. Cuando entró al auditorio, la energía del lugar era palpable. El conferencista, Esteban Calderón, subió al escenario con una seguridad imponente. Todos ustedes están aquí porque quieren un cambio. Y déjenme decirles algo, el dinero no es el problema. La forma en que piensan sobre el dinero sí lo es. Javier cruzó los brazos, escéptico pero intrigado. Esteban continuó. ¿Cuántos de ustedes creen que el dinero es malo? ¿Que solo las personas deshonestas se hacen ricas? Varios levantaron la mano. Esa creencia los está deteniendo, porque si creen que el dinero es malo, inconscientemente harán todo lo posible para mantenerse alejados de él. Esas palabras golpearon a Javier como un rayo. Se sintió descubierto. Durante años había repetido esas mismas frases sin cuestionarlas.
Era posible que sus pensamientos estuvieran saboteando su éxito. El seminario continuó con ejercicios prácticos. Les pidieron que escribieran sus creencias sobre el dinero y luego las reescribieran en positivo. Javier escribió: "El dinero es difícil de ganar", y lo transformó en: "El dinero fluye hacia mí con facilidad cuando aporto valor". Al principio se sintió ridículo, pero decidió seguir el ejercicio. Al final del evento, Esteban dio un último consejo. Si realmente quieren cambiar, deben rodearse de personas que piensen diferente. La mente es como un músculo. Si no la entrenan con nuevas ideas, seguirán atrapados en las mismas creencias. Javier salió del auditorio con la cabeza llena de pensamientos. En el camino a casa, recibió un mensaje de Ricardo. ¿Cómo te fue? Javier respondió con una sola palabra: revelador. Esa noche, mientras cenaba con Sofía, le contó todo lo que había aprendido. No sé si esto funcionará, pero quiero intentarlo. Quiero empezar a pensar diferente. Sofía lo miró con duda, pero también con un destello de curiosidad. Está bien, Javier. Veamos qué puedes hacer con todo eso. Con ese pequeño apoyo, Javier se sintió más decidido que nunca. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en su vida tenía esperanza. Y eso era un gran comienzo. Las palabras del seminario resonaban en la mente de Javier mientras se preparaba para enfrentar su negocio con una nueva perspectiva. Se sentó en su pequeño taller con un cuaderno en blanco y comenzó a escribir ideas. Si el dinero fluye hacia el valor, ¿cómo puedo hacer que mis productos valgan más? Sabía que no podía seguir vendiendo artesanías como lo hacía antes. Necesitaba diferenciarse. Al día siguiente, decidió visitar varias tiendas de artesanías en el centro histórico para estudiar la competencia. Observó qué productos tenían más demanda, qué precios manejaban y cómo atendían a los clientes. Se dio cuenta de algo importante. La experiencia de compra importaba tanto como el producto mismo. Los negocios más exitosos ofrecían no solo un producto, sino una historia, una conexión con el cliente. Esa noche, al llegar a casa, le compartió su descubrimiento a Sofía. Tenemos que cambiar nuestra forma de vender. No podemos seguir compitiendo solo con precio. Debemos vender una experiencia. Sofía lo miró con interés. ¿Y cómo piensas hacer eso? Javier sonrió con determinación. Voy a empezar a diseñar una nueva línea de productos con una historia detrás. Quiero que cada pieza tenga un significado, algo que conecte con la gente de una manera especial. Por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió que estaba dando un verdadero primer paso hacia su transformación. Javier comenzó a implementar los cambios en su negocio con entusiasmo. Creó una historia detrás de cada producto, inspirada en la cultura y tradiciones mexicanas. Publicó su nueva visión en redes sociales y comenzó a notar un incremento en las ventas. Sin embargo, el camino al éxito no era tan sencillo como había imaginado. A medida que el negocio crecía, también aumentaban las preocupaciones. Sofía seguía escéptica y le recordaba constantemente los riesgos. No podemos permitirnos perder lo poco que tenemos, Javier, le decía en las noches mientras revisaban las cuentas. ¿Qué pasa si esto no funciona? El miedo comenzó a infiltrarse en la mente de Javier. Una mañana, tras una discusión con Sofía, se encontró con Ricardo en un café. Su amigo notó su expresión tensa y le preguntó qué ocurría. No sé si hice bien en cambiar todo, admitió Javier con un suspiro. Las cosas mejoran, pero el miedo a fracasar me paraliza. Ricardo sonrió con comprensión. El miedo al fracaso es normal, pero no puedes dejar que te controle. ¿Sabes cuál es la diferencia entre quienes triunfan y quienes se quedan en el camino? La capacidad de seguir adelante a pesar del miedo. Esa noche, Javier reflexionó sobre esas palabras. Sabía que tenía que confiar en sí mismo, pero las dudas persistían. Al día siguiente, recibió una oferta de un cliente para producir en masa sus artesanías. Era una gran oportunidad, pero implicaba endeudarse para aumentar la producción. Consultó con Sofía, quien se mostró preocupada. Si aceptas y no vendes lo suficiente, nos hundiremos. Javier sentía el peso de la decisión. Su corazón le decía que debía arriesgarse,
pero su mente le recordaba los fracasos pasados. Finalmente, optó por negociar mejores condiciones antes de aceptar. Tras días de tensión, el cliente aceptó un acuerdo más flexible. Javier dio un gran suspiro de alivio. Sin embargo, su alegría fue breve. Un mes después, un problema logístico retrasó la entrega de los productos y el cliente amenazó con cancelar el trato. Javier sintió que todo su esfuerzo se desmoronaba. En medio de la crisis, recordó algo que había aprendido en el seminario. Los obstáculos son solo pruebas para quienes realmente desean el éxito. Con renovada determinación, trabajó incansablemente para solucionar el problema. Movió contactos, negoció nuevas fechas y logró cumplir con el contrato. Cuando finalmente entregó los productos, sintió que había cruzado una barrera invisible. Esa noche, mientras brindaba con Sofía por el éxito de la entrega, ella le dijo con una sonrisa: quizás estaba equivocada, quizás sí puedes hacer esto funcionar. Javier supo que, aunque quedaba mucho camino por recorrer, estaba en la dirección correcta, pero lo que no sabía era que la mayor prueba aún estaba por venir. Después de la crisis con su cliente, Javier comprendió que para sostener el crecimiento de su negocio, debía mejorar su estructura. Se dio cuenta de que hasta ahora había actuado como un simple vendedor, no como un empresario. Tenía que aprender a delegar, mejorar su gestión y desarrollar una estrategia a largo plazo. Se inscribió en un curso de administración de negocios y empezó a aplicar nuevas ideas. Contrató a un asistente para que le ayudara con la parte operativa, liberando tiempo para enfocarse en la expansión. También buscó alianzas con otras empresas para diversificar su mercado. El éxito empezó a consolidarse. La marca de Javier comenzó a ser reconocida en el sector artesanal de lujo y sus ventas crecieron exponencialmente. Pero con el crecimiento llegaron nuevos desafíos. Uno de los momentos más difíciles fue cuando un proveedor clave aumentó sus precios inesperadamente. Javier enfrentó una disyuntiva: subir sus precios y arriesgarse a perder clientes o absorber el costo y reducir sus ganancias. Consultó a Ricardo, quien le dio un consejo contundente: si quieres crecer, no puedes depender de un solo proveedor. Diversifica o te verás atrapado en esta misma situación una y otra vez. Siguiendo ese consejo, Javier negoció con otros proveedores y encontró una solución más estable. Aprendió que la planificación y la previsión eran esenciales para cualquier negocio en crecimiento. Mientras tanto, en casa, la relación con Sofía también se transformaba. Al principio, ella aún tenía dudas sobre los cambios, pero al ver la estabilidad y el crecimiento, comenzó a involucrarse más. Incluso empezó a estudiar sobre emprendimiento y, poco a poco, se convirtió en una pieza clave dentro del negocio. Nunca pensé que me interesaría este mundo, pero ahora veo el impacto que puede tener en nuestras vidas, le confesó una noche a Javier. El negocio prosperaba, pero Javier todavía sentía que le faltaba algo. Durante una conversación con Esteban Calderón, el conferencista que lo había inspirado en el seminario, recibió una nueva perspectiva. El verdadero éxito no solo se mide en dinero, sino en impacto. ¿Cómo puedes usar tu crecimiento para beneficiar a otros? Esas palabras resonaron en su mente. Decidió que quería devolver algo a su comunidad. Creó un programa de capacitación para jóvenes artesanos, enseñándoles no solo a perfeccionar su técnica, sino también a desarrollar mentalidad empresarial. Javier comenzó a ser visto no solo como un empresario, sino como un mentor y un líder. La transformación de Javier estaba casi completa. Había pasado de ser un hombre con miedo al fracaso a alguien que tomaba riesgos calculados y pensaba en el futuro. Pero aún quedaba una última prueba que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Javier sentía que su negocio había alcanzado un punto de estabilidad, pero la vida tenía preparada una prueba que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Una tarde, recibió una llamada de uno de sus principales clientes. Habían decidido cancelar una gran orden debido a problemas internos en su empresa. Era un golpe devastador. Ese contrato representaba casi el 40% de sus ingresos proyectados para los próximos meses. La noticia cayó como un balde de agua fría. Sofía vio la expresión de angustia en su rostro y le preguntó qué pasaba. Cuando Javier le explicó, ella suspiró. Sabía que esto podía pasar.
siempre hay riesgos en los negocios. Sus palabras, aunque realistas, resonaron en Javier como un eco de sus antiguas inseguridades. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo regresó con fuerza. La idea de perder todo lo que había construido le robaba el sueño. Ricardo, su amigo y mentor, lo visitó esa misma noche. Mira, Javier, nadie llega lejos sin sufrir reveses. La pregunta es, ¿vas a dejar que esto te detenga? Pero no era solo la cancelación del contrato. En cuestión de semanas, otros 2 clientes redujeron sus pedidos y los costos de producción aumentaron debido a una crisis en el suministro de materiales. De pronto, lo que parecía un crecimiento imparable se convirtió en una lucha por mantenerse a flote. Javier pasó noches en vela revisando números, tratando de encontrar soluciones. Pensó en reducir personal, pero sabía que esas familias dependían de su negocio. Pensó en solicitar un préstamo, pero temía endeudarse en un momento de incertidumbre. Cada opción tenía un precio y ninguna era fácil. Una noche, mientras miraba la ciudad desde su balcón, Sofía se sentó a su lado. Javier, cuando empezaste esto, me dijiste que ibas a cambiar nuestra vida. Lo has hecho. No importa lo que pase ahora. Ya has demostrado que puedes hacerlo, pero no puedes permitir que el miedo te paralice. Sus palabras le hicieron recordar por qué había iniciado este camino. Decidió actuar. Organizó una reunión con su equipo y les explicó la situación con transparencia. No voy a mentirles. Estamos en un momento difícil, pero quiero que sepamos que este negocio no se derrumbará. Vamos a encontrar una solución juntos. Fue en esa reunión cuando uno de sus empleados, Alejandro, propuso algo inesperado. Javier, ¿qué tal si diversificamos? Hemos estado vendiendo solo en ciertos mercados, pero hay demanda en otros lugares. Podríamos empezar a explorar mercados internacionales. La idea prendió una chispa en Javier. No había considerado exportar, pero quizás era el momento de ampliar sus horizontes. Durante los siguientes días, investigó y descubrió que, con los contactos correctos, podría comenzar a vender sus artesanías en Estados Unidos y Europa. Sin perder más tiempo, contactó a una asociación de exportadores y comenzó el proceso para registrar su marca internacionalmente. Fue un camino lleno de papeleo y burocracia, pero su determinación lo mantuvo firme. A las pocas semanas, logró cerrar un trato con una tienda en Los Ángeles que estaba interesada en sus productos. Aunque la orden no era tan grande como la que había perdido, representaba una oportunidad para crecer fuera de México. Poco a poco, empezó a abrir nuevas puertas. La crisis no había terminado, pero Javier sintió que había encontrado una salida. Ya no era el hombre que se paralizaba ante los problemas. Ahora entendía que cada caída era una oportunidad para aprender y reinventarse. Cuando finalmente cerró su primer trato internacional, supo que estaba en el camino correcto. Miró a Sofía y le dijo con una sonrisa: esta vez no nos vamos a detener. Pero la batalla aún no había terminado. El mayor desafío estaba a la vuelta de la esquina. El éxito internacional de Javier parecía consolidarse, pero aún quedaba un último desafío que pondría a prueba todo lo que había aprendido en su viaje. A medida que las ventas en Estados Unidos y Europa comenzaban a despegar, recibió una noticia inesperada. Una de las empresas con las que trabajaba estaba enfrentando problemas financieros y, como consecuencia, no podría pagarle a tiempo. Era una suma considerable, suficiente para poner en peligro su liquidez y la estabilidad de su negocio. El estrés se acumulaba. Sabía que su empresa no podía permitirse meses sin ingresos. Decidió actuar con rapidez y buscar soluciones antes de que la situación se convirtiera en una crisis mayor. Reunió a su equipo y juntos analizaron opciones. No podemos depender de un solo canal de ingresos, dijo Javier con determinación. Necesitamos una estrategia para estabilizar el flujo de dinero y asegurar que el negocio continúe. Alejandro, su empleado más creativo, propuso una idea audaz: lanzar una colección exclusiva de edición limitada y venderla directamente a los clientes en línea. Si logramos que los clientes se interesen en una colección especial, podríamos generar ventas rápidas sin depender de intermediarios, explicó. La propuesta resonó en Javier. En menos de una semana,
Su equipo trabajó arduamente en el diseño de nuevos productos, fotografías de alta calidad y una campaña de marketing. Utilizando las redes sociales y su lista de clientes, lanzaron la nueva colección con un mensaje claro: productos exclusivos, hechos a mano y disponibles solo por tiempo limitado. El impacto fue inmediato. En cuestión de días, recibieron cientos de pedidos, logrando el dinero suficiente para compensar el retraso en los pagos de su cliente en problemas. Javier sintió un alivio indescriptible. Por primera vez en su vida, supo que no solo había creado un negocio, sino una empresa con resiliencia y capacidad de adaptación. Pero la historia no terminaba ahí. Un inversor de una firma de lujo vio la campaña de Javier y le propuso una alianza para expandir su marca en Asia. Era una oportunidad que nunca hubiera imaginado cuando comenzó vendiendo artesanías en un pequeño local de Ciudad de México. Una noche, mientras caminaba con Sofía bajo las luces de la ciudad, ella lo miró con orgullo. «No eres el mismo hombre que hace unos años tenía miedo de arriesgarse», le dijo. «Has demostrado que eres capaz de superar cualquier obstáculo». Javier sonrió. «Todo comenzó cuando decidí cambiar mi forma de pensar sobre el dinero, cuando dejé de verlo como un problema y comencé a verlo como una herramienta. En ese momento, supo que había llegado a la cima de una montaña que nunca creyó posible escalar, pero también entendió que el camino del éxito no tenía un final definido. Siempre habría nuevos retos, nuevas oportunidades y nuevos aprendizajes. Mientras miraba el horizonte de la ciudad, sintió una certeza absoluta. Estaba listo para lo que viniera. El Javier de antes había muerto. En su lugar, había nacido un verdadero empresario. La mañana del gran día había llegado. Javier despertó temprano, contemplando el amanecer desde la ventana de su departamento. Aquel hombre que, años atrás, temía arriesgarse y veía el dinero como un problema, ahora se preparaba para dar una conferencia sobre éxito y emprendimiento ante una audiencia de cientos de personas. Su historia inspiraba a otros y su empresa había trascendido fronteras, convirtiéndose en un referente en el mercado del lujo artesanal. Se vistió con elegancia, pero sin ostentaciones. Quería que su mensaje quedara claro. El éxito no era solo el dinero, sino la libertad que éste brindaba. Mientras caminaba hacia el auditorio, recordó los momentos de incertidumbre, los fracasos, las dudas de Sofía, las advertencias de Ricardo y las lecciones de Esteban Calderón. Cada uno de ellos había sido parte esencial de su transformación. Al llegar al evento, lo recibió un organizador que lo condujo al escenario. Desde allí, vio los rostros expectantes del público. Algunos eran empresarios en ascenso, otros soñadores buscando inspiración, pero todos compartían la misma búsqueda de conocimiento y éxito. Respiró hondo y comenzó. Si están aquí, es porque buscan un cambio. Quiero contarles cómo pasé de temerle al dinero a entenderlo como una herramienta de transformación. Cómo dejé de sobrevivir para empezar a prosperar. Y cómo ustedes pueden hacer lo mismo. El auditorio estaba en completo silencio, absorto en sus palabras. Habló sobre sus fracasos, sus aprendizajes y cómo cambió su mentalidad. Explicó la importancia de la educación financiera, la perseverancia y la toma de riesgos calculados. El dinero no es el enemigo, es un reflejo del valor que aportamos a los demás, concluyó. Cuando terminó su charla, la ovación fue ensordecedora. Se sintió agradecido y emocionado. En la fila para saludarlo, una joven se le acercó. Señor Torres, su historia me ha inspirado. Siempre he querido emprender, pero tengo miedo de fracasar. Javier sonrió. Yo también tenía miedo, pero la diferencia entre los que logran sus sueños y los que no, es que los primeros siguen adelante a pesar de él. Esa noche, celebró con Sofía y Ricardo en una cena privada. Mientras brindaban, Ricardo le dijo: siempre supe que tenías lo necesario para llegar hasta aquí. Solo necesitabas creerlo. Sofía, quien alguna vez dudó de su camino, tomó su mano con cariño. Ahora entiendo que el éxito no era una posibilidad lejana, sino una decisión que tomaste cada día. Javier miró a su alrededor, consciente de cuánto había cambiado su vida, pero sabía que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Había alcanzado la cima,
Pero ahora su propósito era inspirar a otros a escalar su propia montaña. El viaje no terminaba, solo tomaba una nueva dirección.